Bueno, reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 9. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es precisamente la psicología experimental. Para ello tenemos una matriz de objetivos que están relacionados con explicar la psicología experimental, describir las etapas del método científico, que es muy importante tenerlo presente, y caracterizar los tipos de investigación, tanto psicológica como todas las investigaciones que podamos conocer. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es nuestra amiga Belén, que nos va a acompañar, ¿verdad?, en esta temática. Yo te doy el tiempo cuando yo te diga, porque primero quiero hacer algunas cosas con ustedes. Entonces, fíjense, el primer aspecto que voy a tocar hoy es justamente los resultados de la evaluación. Ah, por cierto, que no nombré aquí a Secaira. Ahí está Secaira Vaca, ¿cierto? Por ahí está, pues yo la vi en la plataforma. Entonces, Mariuxi, no sé si me nombró. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Mariuxi Mena. Mena, sí. Ya te tengo aquí, Mena. Gracias, profe. A la orden, pues yo lo voy viendo en la pantalla. Entonces, fíjense lo siguiente, jóvenes. Por supuesto, y los nombro para que ustedes se sientan presentes. Entonces, fíjense, hablando de los resultados, jóvenes, felicito a todos los estudiantes, tanto los y las, porque me pareció que para hacer la primera experiencia que ustedes tienen en esta evaluación, de verdad que me doy por satisfecha, sobre todo, más allá del cuestionario que ya yo vengo observando sus resultados en los cuestionarios, porque estamos trabajando desde la semana 1 hasta la semana 7 trabajamos con cuestionarios. Y por supuesto, en la semana 8 trabajamos con una prueba de evaluación bajo el formato, ¿verdad?, de cuestionario con la tipo de respuesta selección múltiple. Pero más allá de eso, que ya yo sé cómo ustedes más o menos se proyectan, me gustó muchísimo, muchísimo toda la respuesta, como ustedes la abordaron en esos ejercicios prácticos. Me encantó el tipo de caso de estudio, ¿verdad? Lo hicieron muy bonito, allí unos se destacaron más que otros. En realidad, casi todos hicieron un excelente papel allí, un buen desempeño escolar, y por supuesto todos sacaron 5 sobre 5 porque esa era la nota. Cada pregunta valía 2.50. Sin embargo, a cada uno de ustedes también les hice una observación allí. Cada uno de ustedes yo le hice la observación. Les invito, ¿verdad?, a aquellos que no lo han revisado, que lo lean para que lo tengan presente para la próxima prueba, que es el examen final. En ese examen final, por supuesto que van dos preguntas parecidas a la que hicieron en la evaluación parcial y lógicamente muy parecida, pero no igual. Entonces, pero sí, ese abordaje me gustó mucho, por citar lo que recuerdo así, a Jacqueline Soto, excelente. Me gustó Juan Carlos mucho también, Rodríguez Lozano, sí, todo, pues, de verdad fue muy bueno. Una persona que yo quiero felicitar también es justamente Elizabeth Andrade, porque increíblemente ella se incorporó días después y ha tenido un rendimiento excelente en todas las evaluaciones que ha presentado. Igualmente por allí, ¿verdad?, se incorporó Vaca, Secaira Vaca, que también, ella, yo no sé cuál es el problema que ella tiene, yo no sé si es de conexión, si es de trabajo, lo que sé es que su rendimiento ha sido excelente, porque en el cuestionario yo no tengo incidencia allí, para nada. Sin embargo, en todos los cuestionarios ella los ha aprobado y también su prueba parcial. Entonces eso deja mucho también que decir de estos estudiantes que se acaban de incorporar, que han tenido un rendimiento excelente. Las notas, como les comentaba yo ayer a ustedes, ¿verdad? Las notas están cargadas ya en el SIGE. Por supuesto, tienen allí una nota. ¿Qué ocurre? Como le decía yo ya a mi presidenta anoche, la nota siempre va a ser una nota que el sistema él mismo le ubica en un porcentaje. Y como esta es la primera evaluación parcial, allí, ¿verdad?, le aparece esa evaluación parcial nada más. Eso es lo que usted ha acumulado en esta primera evaluación. Una vez que usted logra la segunda evaluación, que viene el examen final, que van todos los temas, para que sepan, todos los temas se van a volver a abordar. Por supuesto, ya aquellas preguntas que están en los ejercicios, no las voy a repetir, lógicamente. Entonces, jóvenes, allí cuando yo le agregue, cuando yo suba esa nota del examen final, el mismo sistema, eso no lo hago yo, el mismo sistema le suma la evaluación parcial y la evaluación final,
y le da una nota final y de aprobación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bien. Si hay silencio porque no entienden todo. ¿Está claro? Doctora, disculpe. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por todo, por su ayuda, por sus conocimientos y a los compañeros también, gracias. Qué bueno, qué bueno. Entonces, fíjense, lo otro. Nos queda el tema de la semana 9 y el tema de la semana 10, que ya ese sería hasta llegar Navidad y de ahí nos incorporamos nuevamente en enero. ¿Qué pasa? Que como ustedes se van de vacaciones, no van a vacacionar, por supuesto. Yo quiero de una vez que vayan entendiendo lo siguiente. Nosotros tenemos un tema que es la semana 14 y 15. En la semana 14 y 15 solo vamos a trabajar, para que vean, pruebas psicológicas y en la semana 15 vamos a trabajar todo lo que son los test proyectivos. Para ello, yo, lógicamente, como hay demasiados test, ya esos temas ya están elaborados por mí, la clase magistral también está ya grabada y explicada, solo que ustedes, yo la tengo oculta. Pero ya ahorita, antes de irnos de vacaciones, yo les voy a aperturar toda su aula virtual para que la tengan ya allí y vayan adelantando algunos temas. Entonces, con relación al tema de la semana 14 y la semana 15, yo quiero que cada uno de ustedes con su presidenta se pongan de acuerdo para que seleccionen dos, es decir, una prueba psicológica, ya sea de inteligencia, de coeficiente intelectual, qué sé yo, que usted quiera manejar, aplicar un proceso cognitivo, cualquier prueba psicológica, afectiva, emocional, la que usted quiera. Y otra es que seleccione un test proyectivo, cualquiera, que puede ser, ¿verdad? El test del árbol. Cuando vean esa temática, pues, primero la van a ver, primero tienen que escuchar. Allí incluso tienen videos grabados allí, pero también tienen vídeos de YouTube que lo pueden escuchar. Y tienen los libros, por supuesto. Hay unos libros allí que quiero que los descarguen y los guarden. Entonces, ¿qué pasa con esto? Usted va a seleccionar una prueba psicológica y un test proyectivo y va a escoger un caso, ya sea hipotético, ya sea un caso real. Me gustaría que fuera más real. Puede aplicárselo usted mismo, se lo aplica a un familiar, un amigo, qué sé yo, el que usted quiera. Para que usted en nuestros encuentros del tema de la semana 14 y 15, usted lo presente como tiene que ser. Pero para ello, ¿verdad? Como ustedes son pocos estudiantes, apenas son 14, trabajarían 7 la semana 14, 7 la semana 15. Yo los selecciono en la semana 13, ya yo le estoy diciendo a ustedes los primeros 7 que van a participar y los siguientes 7 que van a continuar en la semana 15. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, profe, una consulta. Las primeras 7 personas que trabajarían la semana 14, ¿nos va a decir hoy día quiénes son las personas? No, en la semana 13. Se lo digo. Pero pueden ir revisando. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Fíjense, ¿cuál es la dinámica aquí? No quiero que se repitan los test ni las pruebas. No pueden coincidir porque hay tantas pruebas que sería el colmo que usted aplicara las mismas. Entonces, entre ustedes, como ya se conoce, tienen el chat allí, ¿verdad? Del WhatsApp. Entonces, si yo digo, bueno, yo cuando ya vean las clases, por supuesto, tienen que, ya para la semana que viene yo les voy a abrir para que lo vean. Entonces yo digo, bueno, yo me voy con el test del árbol y me voy con una prueba de depresión. Entonces yo me voy con eso. Y lógicamente, si yo me voy con eso, yo tengo que escoger una persona, se lo aplico y me va a presentar, además de los resultados, me va a explicar todo lo que aprendió de esa prueba psicológica y lógicamente de ese test proyectivo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿esto que subir o solo hay que traer a clase? ¿Cómo? ¿Esto tenemos que subir al EVA o solo traemos a clase? No, buena pregunta. Como eso corresponde, estoy dándole la información con tiempo para que lo hagan con tiempo, jóvenes, porque yo sé que primero tienen que aplicar escoger una persona. Después de que lo escojan a la persona, van a escoger el test, dependiendo del diagnóstico que tenga esa persona, lo van a aplicar y lógicamente lo van a explicar aquí. Como esa semana 14 y 15, que es lo que tú me estás preguntando, cada uno de ustedes va a subir esa tarea. Por citar un ejemplo, si yo estoy seleccionado para la semana 7, todos van a subir la tarea en esa semana, los que están allí, ¿verdad? Y los que no, simplemente
van trabajando, pero también van a subir la tarea. ¿Sí me entendieron allí? O sea, no lo van a repetir. O sea, la semana 14 y 15 voy a evaluar una sola tarea, porque allí va a escoger un modelo terapéutico. Entonces, lo que no han expuesto pueden ir diciendo, bueno, yo voy a trabajar con este modelo terapéutico, con este paciente, con este diagnóstico y el chalala. Los que sí les tocó, bueno, yo estoy trabajando, o sea, yo sí tengo que hacer todo, el modelo terapéutico, más la prueba, más todo. ¿Por qué? Porque esa es la idea, o sea, se lo estoy dando con tiempo para que lo hagan. Es como si fuera, para que lo entiendan, una presentación de un caso clínico. Eso es lo que le estoy haciendo. Pero sin mucha exigencia, en el buen sentido de que ustedes están aprendiendo. Entonces, para que vayan poniendo en práctica, sí, es parecido al caso que resolvieron allí, ¿verdad? Que lo vayan haciendo, que yo me voy con este modelo terapéutico, aplico estos pasos y estos son mis conclusiones. Listo. Lógicamente con el test y la prueba psicológica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, doctora, disculpe, primero escogemos el modelo terapéutico y según eso escogemos las pruebas. ¿O? El diagnóstico le va a decir a usted hacia dónde se va a ir. Porque nosotros hemos visto, fíjense, nosotros hemos visto un solo modelo terapéutico, ¿verdad? Nosotros vimos el modelo terapéutico cognitivo-conductual, ¿se acuerdan? Nosotros hemos visto eso, ¿cierto? ¿Lo vimos o lo vamos a ver? Porque ya yo no me acuerdo. Sí vimos. Ya lo vimos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede escoger cualquier modelo, incluso por lo menos Juan Carlos, que le gusta tanto, Villajo Cristian, que le gusta trabajar con la pirámide de Abraham Maslow. Usted se puede ir con cualquier enfoque teórico, con cualquier modelo, con cualquiera. Lo importante es que usted ubique un diagnóstico, una prueba psicológica, o sea, que usted como si usted estuviera tratando a una persona. Es haciendo un ejercicio allí para ver cómo les va, como si de verdad cómo les va en la vida real. No hipotético, sino en la vida real. ¿Listo? Doctora, disculpe, entonces son 2 pruebas psicológicas y 2 test proyectivos. Una y una. Una y una ya. Una y ¿Y una. usted nos va a ayudar diciendo cuáles son las pruebas o los tests o eso investigamos? No, eso está en el aula. Ya la semana que viene, cuando yo lo abra, ¿verdad? Cuando yo abra toda la semana, porque ya yo las tengo elaboradas, solo que las tengo ocultas. Cuando ya las puedan visualizar, usted escucha la clase magistral, ahí está grabado ya. Yo le doy a las explicaciones ya de algunos test, les explico, ¿verdad? Y les voy diciendo, usted de todo eso que yo le estoy indicando, usted selecciona uno y uno. Y lógicamente, usted después que selecciona uno, usted profundiza en ese. Es decir, si yo quiero trabajar con el test de la figura humana, ¿verdad? Que es un test proyectivo. Bueno, entonces yo voy a averiguar cómo se aplica el test de la figura humana, cómo debo recoger los resultados, ¿verdad? Y toda esa situación que genera la aplicación de un test. Allí está todo, no se preocupe. Solo que yo le estoy adelantando para que no lo dejen para el último momento. Como eso tiene trabajo, eso tiene un protocolo a seguir. Lo hagan con tiempo para que saquen la mayor nota. ¿Listo? Gracias. Profe, una pregunta. ¿A la persona que le vamos a realizar la terapia debe ser del curso mismo o de afuera? Usted selecciona el que usted quiera. Libre elección. Puede hacer cualquier caso. Desde, por lo menos, los que trabajan ya con la parte escolar, puede escoger a un estudiante, qué sé yo, el que usted quiera, el vecino, el amigo, el novio, el esposo, el hijo, y la lista continúa. Usted decide a quién se lo aplica. Incluso yo tuve una alumna que ella fue de verdad que increíble, yo me sorprendí mucho. Ella se lo aplicó a ella misma. En el lapso anterior, ella se lo aplicó a ella misma. Y ella explicó todo y que es bonito, porque de verdad tuvo una valentía para desvelar todo lo que ella estaba allí sintiendo. Qué interesante. Pero yo de eso soy respetuosa, jóvenes. Usted decide, ¿verdad?, a quién selecciona. Pero traten de hacerlo, es para eso, para ir desarrollando esas destrezas, esa competencia de cómo se desenvuelve usted en una... Porque, ¿qué les digo yo, jóvenes, para seguir allí y cerrar? Yo allí en la clase magistral, yo les digo, más allá de aplicar un test, nosotros tenemos que tener 2 condiciones importantes, que ya lo hablamos en la terapia cognitiva conductual. El proceso de observación. Nuestro proceso de observación, ¿verdad?, tiene que ser muy, muy, muy apuntalado, es decir, observar sin intimidar. Nosotros no podemos observar a nuestro usuario para desnudarlo, para someterlo, ¿verdad?, para intimidarlo. No, observar sin observar. Eso por una parte. Lo otro, estar muy atento al lenguaje a la comunicación no verbal, es decir, a la comunicación corporal. Eso es importante.
Lo otro es la escucha activa. Cuando nosotros tenemos la escucha activa, lógicamente allí, ¿verdad? Vamos a desarrollar, vamos a hacer vamos a aplicar lo que es lo que hacía Sócrates, el arte de hacer preguntas. Porque si usted no escucha, ¿usted qué pregunta va a hacer? Entonces, en el contenido dialéctico, en ese contenido discursivo que hace la persona, usted va a hilar, ¿verdad? Esa dialéctica y puede hacer preguntas según lo que está expresando la persona. Y el otro paso que yo les indico allí es la entrevista en profundidad. Usted tiene que profundizar con la persona y no necesariamente de una vez. Usted puede hacer diferentes encuentros, ¿verdad? Diferentes sesiones y puede ir hablando con la persona, ¿verdad? Y simplemente, en la medida que uno va escuchando y va observando, uno va replanteando preguntas y va llevando a la persona hasta lo que uno quiere terminar de registrar allí y observando, y en esa entrevista en profundidad es que se logra obtener la información. Por supuesto, que es la otra parte. Después que usted ya ha hecho esa entrevista en profundidad, que usted más o menos, fíjense, si alguien me dice, ah, no, lo que pasa es que emocionalmente yo tengo mucha fobia. Ay, si yo tengo fobia, ¿qué le voy a aplicar? Ah, le voy a aplicar una prueba de inteligencia, de un test de inteligencia. Ah, no puedo. O de motricidad, no, para nada. ¿Qué puedo hacer yo con una persona que tiene fobia? Aplicarle el test, ¿verdad? Un test de ansiedad o todo eso. Si alguien tiene depresión, ¿qué debo hacer? Si emocionalmente está afectado y el chalala. Entonces, dependiendo de ese diagnóstico inicial, ¿verdad? Usted va a buscar en la prueba y el test proyectivo que más se acerque a esa situación. ¿Listo? ¿Sí o sí? Es que hay frío. Aquí me congelo, de verdad. Parece que Sí, correcto. ¿Listo? ¿Sí? Listo, ¿Preguntas? profe. Ok. Cualquier situación, recuerden, jóvenes, que esto no ha llegado. Cuando ya se vaya acercando el tiempo, en ese espacio vamos a dejar entonces unos 10 o 15 minutos, 20 minutos, para que ustedes como estudiantes, ¿verdad? Lo aprovechen y me digan, profe, pero ¿será que yo voy bien? ¿Será que esto? Y me pueden preguntar, ¿ok? En cada clase. Ya cuando ya estemos cerca. ¿Listo? Por eso háganlo con tiempo, es lo que les estoy, mi recomendación. ¿Puedo avanzar entonces? Listo. Entonces, fíjense, la frase de hoy para iniciar nuestra temática es: usa el método científico. Y esto lo estoy haciendo porque este tema es muy corto, por eso que estoy aprovechando el tiempo. Usa el método científico, probando varias veces, llegarás a la verdad. Marco Tulio Cicerón. Me encanta ese hombre, de verdad. Lástima que yo no nací en ese tiempo, pero me fascina por sus ideas. Entonces, usa el método científico. ¿Y por qué él dice que usemos el método científico? Porque justamente hoy vamos a trabajar con lo que es el método científico. Toda investigación, ya sea psicológica, experimental, cualquier tipo de investigación, lo primero que nosotros tenemos que partir es con una fundamentación, con una base del método científico. ¿Y por qué utilizamos el método científico? Pues lo usamos precisamente porque el método científico tiene unos pasos a seguir, tiene una serie de procesos que nosotros debemos cumplir, porque el método científico, ¿verdad? Es una planificación, es una organización, y lógicamente debemos comprobar. Y generalmente lo que hace el método científico es comprobar hipótesis. Nosotros siempre, cuando vamos a generar una investigación, partimos de algo, de alguna pregunta, partimos de una interrogante, es decir, de hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Las hipótesis precisamente son preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Será que va a llover hoy? ¿Será que si llueve se daña el cultivo? ¿Qué sé yo? Lo que usted quiera, porque el perro saliva más o saliva menos. Y probando, eso es otra cosa, porque el método científico está basado en la racionalidad científica. Y en esa racionalidad científica es porque es un proceso lógico, secuencial, determinista, verificable, comprobable. Nada que no se compruebe, que no sea numérico, que no se utilice un método estadístico, nada de eso entraría entonces en el método científico. Por eso es que debemos diferenciar aquí dos cosas importantes. Cuando nosotros estamos aplicando el método científico, nosotros tenemos un fundamento epistemológico, es decir, hay un origen de las situaciones. Y el método científico trabaja con dos vertientes, que es causa y efecto.
La causa y el efecto. Y en esa causa y efecto siempre van a haber elementos, factores, circunstancias que son las causas. Y esas causas generan unas consecuencias. En esa relación de causa y efecto siempre trabaja el método científico. Asimismo, desde la parte epistemológica, el método científico se basa en la aplicación de un método estadístico, es decir, siempre mide, cuantifica, regula, controla, comprueba los hechos, nada que sea a partir de la subjetividad, nada que esté en ese espacio de comprender, interpretar, no es método científico. ¿Por qué? Porque epistemológicamente la racionalidad que utiliza el método científico es el pensamiento lógico y analítico, es decir, analiza, explica, describe, más no comprende. Cuando yo comprendo, entonces estoy trabajando desde el paradigma cualitativo y la comprensión es subjetividad, aunque hay un sesgo allí, ¿verdad? Que no se hace una separación, perdón, una separación de ese sesgo, de ese juicio que yo pueda tener en el paradigma cualitativo. Yo, cuando uso el método subjetivo, yo simplemente lo que hago es triangular, justamente quitando esa opinión personal. No tenemos necesariamente que dejar que sea un juicio o una valoración personal. ¿Por qué? Porque desde la subjetividad yo también puedo aplicar la triangulación de datos. Es decir, supónganse, yo les voy a explicar para que me entiendan. Nosotros tenemos dos grandes paradigmas. Hay muchos paradigmas, pero entre los que más me interesa destacar, el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Cuando yo estoy en el paradigma cuantitativo es porque estoy dentro de todo lo que tiene que ver, que yo tengo que ver que es cuantificable, medible, comprobación de hipótesis y todo eso. Y eso es el método científico. Y estoy en el paradigma, por supuesto, cuantitativo. Cuando yo estoy en el paradigma cualitativo, que muchos científicos no aceptan, no lo aceptan como un basamento del método científico, aunque yo utilice la triangulación de los datos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que queda allí a la comprensión del investigador. Y por eso es que ese paradigma cualitativo, que es de cualidad, no es medible. Es como, por decir, ¿cómo mido yo la actitud? Yo lo puedo medir, ¿verdad? Sí, sí lo puedo medir, pero con una escala de Likert. Entonces, ¿qué ocurre? Para el método científico, todo eso que tiene que ver con la interpretación o la comprensión del sujeto de su misma realidad, al método científico no lo acepta. No lo acepta, porque ellos aceptan es la comprobación, la verificación, lo verificable, es decir, lo que está dentro de mí como sujeto, no lo aprueba el método científico. Entonces, como dice Marco Tulio, probando varias veces llegarás a la verdad, porque justamente allí es por eso que traigo esta frase. Porque la verdad el método científico creó una verdad tan absoluta que la verdad la generalizaron, porque esa es otra de las condiciones que tiene el método científico, que una vez que comprueba las hipótesis, generaliza las conclusiones, generaliza las teorías, y como la generaliza, es decir, una verdad que sirve para una persona, también sirve para el universo, y eso ha sido uno de los problemas que ha traído justamente esa generalización. ¿Por qué? Porque ellos generaron una verdad absoluta, y la verdad absoluta también en este siglo XXI ya también se comprobó, ¿verdad? Que esa verdad no es tan verdad, porque cuando hay una verdad también existe la no verdad. Entonces, el método científico fue muy lineal, muy lógico, muy de proceso, y justamente creó una verdad universal negando la no verdad. Entonces, en la no verdad también puede haber una verdad. ¿Sí me entienden allí? Y lo otro es que probando varias veces. ¿Y por qué probando varias veces? Porque es justamente, es riguroso, es metódico, es comprobable, es verificable, es numérico. Hay un resultado allí que no queda en el sesgo de la interpretación, sino de la comprobación de esa hipótesis.
Entonces, la verdad la generalizan. En cambio, el otro, ¿verdad? Que es el paradigma cualitativo, la realidad o la verdad es la verdad de un particular. Es decir, para mí esa verdad es mi verdad y la verdad de ustedes es su verdad. Entonces, el paradigma cualitativo no generaliza. No generaliza, va de lo particular a lo general. En cambio, el paradigma cuantitativo va de lo general a lo particular. ¿Se entiende esa diferenciación, jóvenes? Jóvenes, ¿se entiende? Eso es un poquitico así cortico. Ajá. Doctora Betty, una pregunta. Decía que el método científico no se basa en comprender y también nos dijo otra palabra más, no lo alcancé a escuchar. El método científico no busca comprender, no, explicar. El método científico explica, analiza, describe. Eso es el método científico. Él no comprende porque comprender es de comprensión de mi subjetividad, del mundo vivido. Y qué bueno que hiciste esa pregunta, Elizabeth, por lo siguiente, porque cuando nosotros estamos con la otra vertiente, que es el paradigma cualitativo, nosotros, el investigador, está enfocándose en una investigación cualitativa, lo que hace es hacer la epogé. La epogé significa colocar entre paréntesis todo lo que yo tengo aquí en mi cabecita para escuchar o observar el mundo vivido del sujeto desde sus interpretaciones, no desde las mías, sino desde el sujeto, desde esa experiencia vivida del sujeto. Y eso generalmente se hace solo con el paradigma cualitativo, ya sea a través de la investigación etnográfica, estudios de caso, ¿verdad? Y chalala, todo lo que hay en el cualitativo. Entonces, ¿qué ocurre? En cambio, el método científico no comprende, él analiza, explica. Lo único que hace él, y por eso es que cuando hacemos investigaciones, ¿verdad? Trabajo de grado, ¿qué hacemos nosotros? Utilizar el método científico. ¿Por qué? Porque explicamos, analizamos, describimos, comparamos, y todo eso tiene que ver con una investigación desde el método científico relacionada con el paradigma cuantitativo. ¿Preguntas? Gracias. Laura. Entonces, fíjense, aquí hay un ejercicio rápido que vamos a hacer, bueno, rápido tampoco. Yo traje aquí una dinámica que se llama las tarjetas preguntonas. Esta tarjeta, imagínense que hay 3 tarjetas, solo para ahorrarme el tiempo, hice simplemente las 3 tarjetas en una, pero generalmente son, por eso les puse las tarjetas, porque son 3 en una. Entonces, yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, porque eso es importante antes que entre Belén a la exposición, ¿verdad? Belén, ¿cuánto tiempo te tardas tú en la exposición? Belén Romero, Yadira. Sí, profe, sí, aquí estoy. ¿Cuánto tiempo te vas a durar tú en la exposición? No me demoro mucho, tengo un video a lo mucho. Ok, está bien. Entonces, espera, ya vamos a esperar entonces. Fíjense lo siguiente. Ustedes van a contestar estas 3 preguntas, jóvenes. Pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. ¿Cuál fue el tema de su investigación? ¿Se acuerdan? Ustedes para ser profesionales aquí tienen que hacer un trabajo de grado, o por lo menos una tesina, o en bachillerato. Por lo menos en bachillerato yo sé que muchos hacen tesina. Entonces, ¿cuál fue el tema de investigación? Otra, ¿qué tipo de investigación aplicó usted en su trabajo de grado? ¿Aplicó alguna? Bueno, me imagino que sí. Entonces, generalmente uno aplica, ¿verdad? Que si la investigación de campo, la investigación descriptiva, qué sé yo. ¿Y cuáles fueron las limitaciones encontradas en su investigación? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Y cómo las resolvió? ¿Alguien me puede explicar, por favor? Yo, profe. Ok. Ya. El tema de investigación de mi trabajo de grado fue cómo desarrollar la cultura ecológica en los niños de 4º grado. El tipo de investigación era una investigación cualitativa, entonces hubo mucho lo que es investigación etnográfica, investigación participante, iba anotando, hicimos unas fichas más o menos, y ahí iba yo anotando el día, la hora, cuáles eran las prácticas ecológicas que hacían los chicos, los maestros, el colegio, si es que realmente se utilizaban estos para poder uno, digamos, hacer el reciclaje debido. Y las limitaciones encontradas era que de pronto los profesores creían que ya
no había nada por hacer en la parte ecológica, que todo estaba funcionando excelente y que no había ningún problema, porque siempre uno pregunta a ver cuál es el problema para dar la solución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces ya les iba poco a poco haciendo, ¿cómo resolví eso? Haciendo observaciones, aplicando la investigación en sí. Excelente. Fíjense lo siguiente que dijiste, algo allí que me interesa, qué bueno que lo dijiste. El problema. Cuando hacemos una investigación, jóvenes, ¿qué nos pasa? Andamos perdidos, porque nosotros creemos que el problema es un problema y resulta que no es un problema. Para ser un problema, jóvenes, tiene que afectar a varios. Esa es la primera condición de un problema. Para que se convierta en un problema, debe afectar a varios. Y esos varios, ¿verdad? Tiene que ser una comunidad. Entonces, por allí empieza el problema, porque cuando estamos en el problema, no sabemos qué hacer. De verdad que no. Entonces, una vez que hemos identificado el problema, allí empieza a generarse las preguntas de investigación. Y una vez que nosotros le damos las respuestas a esas preguntas, por supuesto, ahí vamos a ir resolviendo el problema. Pero, ¿qué pasa? Generalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todos lo hemos hecho, todos los estudiantes. ¿Qué hacemos? Inventamos el problema, no lo hacemos y por ahí es que empiezan a decirlo. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo siempre a los estudiantes? Y como no es investigación, pero es psicología y lógicamente es investigación psicológica. Si yo voy a escoger a alguien, por supuesto, o a una comunidad, yo tengo que conocerlo. Nada que yo no me haya involucrado, yo no voy a encontrar nada. Porque como lo dices tú muy bien, tú estabas trabajando con un problema ecológico, ¿cierto? Y problemas ecológicos hay muchísimos. Y es un problema incluso universal. ¿Por qué? Porque nos falta muchísima conciencia y cultura ecológica, por supuesto. Entonces, eso allí, o en el caso de ustedes que van a seleccionar a un paciente, una persona, a un cliente, usuario, como usted le ponga el nombre, nosotros tenemos que, lo primero es involucrarnos con esa persona. Es decir, yo selecciono a alguien y debo conocer su mundo vivido, porque si yo no lo conozco, allí viene el problema. Y lo otro, jóvenes, que tú dijiste muy bien, para aplicar los instrumentos. Yo no puedo aplicar un instrumento, es decir, o escoger un paradigma de investigación, un tipo de investigación, si yo no estoy claro con lo que quiero investigar. Cito un ejemplo. Si yo voy a trabajar con ecología, ¿verdad? Y tengo que ir a hacer una investigación etnográfica, esa investigación etnográfica, lógicamente, es cualitativa, desde donde se mire, ¿verdad? Está basado en el paradigma cualitativo porque es una investigación etnográfica. Es decir, voy a ir a sumergirme en el mundo vivido del sujeto, en donde ellos están, en su sitio. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque también empiezan los problemas cuando estamos en los paradigmas. Los paradigmas, ¿verdad? Está el paradigma sociocrítico, el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. Entonces, cuando yo estoy en el paradigma cuantitativo, ya yo sé que eso es un método estadístico. Y para que sea un método estadístico, tiene que haber un número, resultados numéricamente. Si no hay números, no hay resultados, entonces no hay investigación desde el paradigma cuantitativo. En cambio, cuando yo estoy en el paradigma cualitativo, no hay número, hay una comprensión de los datos, ¿verdad? De esos resultados, y yo tengo que triangular, yo tengo que hacer constructos, ahí hacer una comprensión de lo que me dice. Y la única manera para quitar allí todos esos sesgos es que yo triangule. Generalmente uno triangula ¿cómo triangula uno? Nadie me lo preguntó. Uno triangula a partir de 3 condiciones. Desde la postura del investigador, si es experto en la temática, lógicamente. Si no es experto, hace otra cosa que yo le digo a los estudiantes. Por el amor de Dios, no se meta con un problema de investigación que usted no conozca. Si a mí me ponen, bueno, vamos a hablar de lo que dijo ahorita Elizabeth, de la atmósfera, de qué sé yo, no, yo no sé nada de eso, de la ecología, de verdad no sé, ¿para qué me voy a meter a investigar algo que yo no conozca? La primera condición para yo abordar un problema de investigación es que yo conozca el área, la temática. Es la única manera para que yo vaya concretando mi tema, es conocer justamente ser experto de esa área. Si no, me van a barrer el piso cuando vengan los expertos, porque siempre va a haber un experto de contenido. Lo otro es, que es bien importante, ¿verdad?
es justamente ir concretando, porque el problema, por decir, el área puede ser ecología, ajá, pero ¿qué parte de la ecología? La basura, por decir, el clima, la atmósfera, qué sé yo, el calor, el frío, no sé, tantas cosas que se pueden haber, ¿verdad? El comportamiento del ser humano, entonces ahí ir achicando lo que llama uno. Lo otro es justamente que yo le digo a los estudiantes, nosotros, investigar, jóvenes, es muy fácil, ¿sabes? El problema es que nosotros no sabemos investigar. No sabemos investigar porque nos meten miedo. Cuando nosotros investigamos, es que todos los días nosotros, desde ustedes sobre todo, que están activos en ese proceso de formación, todos los días investigamos. Solo que no sabemos, ¿verdad? Depurar. Y un aspecto bien importante para que lo tengan presente siempre es hacer el recorrido del estado del arte. Hacer el recorrido del estado del arte. ¿Cómo así? ¿Qué significa hacer el recorrido del estado del arte? El recorrido del estado del arte es justamente, yo me acuerdo mucho de alguien que me dijo, pero es que tú sabes investigar. Yo le digo, bueno, yo no sé, yo creo que sí, pues si yo llegué a hacer un doctorado, me imagino que sí, como un doctor tienes que ser investigador de una u otra manera y comprobado, ¿no? Así de corto. Entonces, fíjense, dentro de eso, lo que les quiero decir es hacer el recorrido del estado, me llegó ahorita, ¿no? Por eso yo me río, ¿no? Hacer el recorrido del estado del arte es justamente apropiarse de ese tema. ¿Cómo me apropio? Haciendo el recorrido del estado del arte. La revisión universal, nacional y local. Supóngase, yo quiero investigar sobre la emocionalidad de las mujeres solteras. Yo quiero hablar sobre las mujeres solteras, a ver cómo se sienten ellas después de haber vivido como esposos, por supuesto. Mujeres separadas, pues esas mujeres separadas que ahora no tienen marido, pero que están más felices que cuando lo tenían. Entonces, ¿qué pasa? Allí yo les diría lo siguiente. Si yo voy a investigar sobre una temática X, yo tengo que buscar ese recorrido del estado del arte y comenzaría haciendo la investigación a nivel universal. Es decir, ¿qué dicen los países del primer mundo sobre mi temática? Vamos a ponerlo más chico. Sobre la sexualidad. ¿Qué dice Estados Unidos, que ha investigado muchísimo? ¿Qué dice México, que ha investigado muchísimo? ¿Qué dice Colombia, que también ha trabajado muchísimo sobre la sexualidad? Y escogería por lo menos 3 países del primer mundo o del segundo mundo, qué sé yo, que haya investigado sobre ese tema. Después me voy al nacional. ¿Qué dice Ecuador sobre eso, verdad? ¿Qué dice, por decir, otro país allí? Y después, ¿qué dice, si yo estoy aquí en Quito, cuáles son las investigaciones o cuáles son los aportes teóricos que se han hecho en esa localidad de Quito sobre la sexualidad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Un recorrido del estado del arte, del estado del arte. Y otra cosa, porque yo sé que ustedes van a hacer trabajo de grado, asumo yo, para ser licenciados en psicología. Otra de las cosas que yo se lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Es que uno de los problemas que tienen los estudiantes es que no se conocen las normativas. Lo primero que uno debe conocer es la normativa de cada institución. Cada institución tiene líneas de investigación, para que sepan, sus propias líneas de investigación. Cada universidad tiene sus líneas de investigación, más las líneas del Estado, por supuesto. Más la normativa de cómo elaborar un trabajo de grado. Le dice, bueno, 15 páginas, 20 páginas, interlineado 1.5 o 2, eso es necesario, ese abordaje hay que saberlo, eso es de gratis, eso no tiene nada que ver con esto, pero está allí, o sea, cómo obviarlo. Y lo otro es las normas APA, jóvenes, las normas APA hay que aprendérselas, ¿por qué? Porque a veces la aplicamos y la aplicamos mal. Y lo otro es el fichaje, fichar la bibliografía. ¿Qué nos ocurre a todo lo que hemos investigado, jóvenes, de verdad? Todo, todo. ¿Qué nos ha pasado, jóvenes? Que cuando llegamos a terminar nuestro trabajo de grado, lo primero que nos patean es porque nos falta bibliografía, ¿sí o no? Nos falta bibliografía. ¿Por qué? Porque no las obviamos. Entonces, mi recomendación siempre es fiche. No sabe fichar, fiche. Resalte de una vez. Autor que vaya trabajando, vaya fichando. Otra cosa, joven. Para cerrar esto, ¿no? Jóvenes, no necesita tener 100 libros. Yo he visto tesis, trabajo de grado, llámese tesis. Las tesis solo es a nivel doctoral. Lo demás es trabajo de grado o tesis. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy joven, hay gente que utiliza como 15, 20 autores. Por Cristo, no hagan eso. Con que usted maneje 3 autores o 5 autores es suficiente, pero manéjenlos bien, analícenlos, compréndanlos, aplíquenlos. Por decir, como tengo que hacer recorrido del arte, bueno, tomaría 2 internacionales, los más papaditos, los que más sepan, ¿verdad? En mi caso, por decir, bueno, me tomo Humberto Maturana, Edgar Morán. Yo cuando estudiaba, lo más que leía era Edgar Morán y Maturana. Maturana no me gusta porque es demasiado
explicativo para leerle los libros a él. Y Egan también, pero ¿qué pasa? Yo con esos dos actores ya tenía rato para tener que dedicarles bastante tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Buscan dos nacionales, uno nacional y uno local, y ya tienen 4 actores, más que suficiente, porque hay gente que empieza a meter, ¿qué es lo que hace uno? Recortar información de este y del otro, y eso está mal en la investigación. Bueno, jóvenes, muy bien. Vamos a ver quién más, Belén, Joana, bueno, Belén no porque es nuestra invitada especial. Vamos a ver, ¿quién más quiere participar en cuál fue su tema de investigación, cómo lo aplicó y todo lo demás? Cuéntenme. Y a las 4 arrancas tú, mi estimada Belén. Cuénteme, ¿cómo hiciste tú, Soto? Cristian, Juan Carlos, Edward. No se duerman, si no hacemos los ejercicios de la neurociencia. La hojita arriba, dejarla caer. A ver. Yo, profe, le hice cómo controlar la ira de los niños del Centro de Monitorio Trabajador mediante el psicodrama. Ajá, se oye ruidoso. Ajá, ¿y entonces? Es un campo como una investigación de campo, ya que trabajé con los niños del Centro de Monitorio Trabajador, ya que son niños de escasos recursos y su entorno es más agresivo, ya que sus padres son personas que se dedican a la venta informal o a veces son analfabetos. Entonces, su ambiente es muy agresivo. Entonces, con ellos trabajé el psicodrama para controlar esos episodios de ira y de ansiedad más que todo, porque son niños muy agresivos. Buenísimo. ¿Quién está hablando allí, Juan Carlos o Cristian? Cristian. Cristian, tú sabes que te iba a decir que para la próxima clase, para que te prepares la semana que viene, quiero que expliques eso que hiciste, ese sociodrama, y también cómo tú aplicaste allí unos ejercicios muy buenos en tu examen. Tú dijiste allí que tú hiciste algunos ejercicios, ¿te acuerdas? El de la escalera de la decisión. Exacto, lo explicas. Exacto. Lo explicas la semana que viene, ¿te parece? Claro, profe, es lo que viste en el examen. Ajá. Sí, profe. No sé. Ok, muy bien. Ok, entonces, fíjense para ir bien. Entonces, fíjense que aquí les traigo, ¿verdad? Aunque Belén yo sé que Belén es una chica que va a ampliar la información, yo simplemente les voy a agregar algunas que otras cosas. El método científico, aquí está nuestro amado Einstein. Yo amo a Einstein, también me hubiese gustado conocerlo, porque yo no tengo amigos así, ¿eh? Bueno, porque de verdad Einstein es un hombre que se murió y prácticamente en el momento no le daban dando reconocimiento. O sea, el que se muere y le dan los premios que le ha recibido. Porque de verdad, qué hombre. En la historia, el hombre más increíblemente inteligente, además de Sócrates, para mí ha sido Einstein. Entonces, fíjense, el método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos. Fíjense, aquí está la palabra clave, establecer relaciones de causa y efecto. Eso es importante que lo recuerden, porque ustedes van a ir a metodología, y ya me imagino que están viendo metodología también, pero cuando ya estén en la carrera van a ver alguna metodología, somos yo. Entonces, la relación, bueno, y si no es aquí, lo hacen en posgrado, pero lo que les quiero decir, establecer las relaciones entre los hechos. Y cuando yo digo establecer las relaciones entre los hechos, es de causa y efecto, por supuesto. Enunciar las leyes, porque el método científico lo que hace es enunciar, formular leyes, teoremas, teorías, constructos, postulados. Explicar los fenómenos, fíjense, otra palabra clave aquí, explicar los fenómenos. Ustedes ven que no dice comprender los fenómenos, no, es explicar. ¿Por qué explica? Porque analiza, porque describe, porque compara, más no comprende. Entonces, el explicar los fenómenos es interesante. ¿Por qué? Porque usted analiza allí toda la relación de causa y efecto. Lo otro es, se permite, ¿verdad?, obtener, por supuesto, nuevos conocimientos. Porque todo lo que genera el método científico es que va a construir nuevas teorías, nuevos enunciados y, lógicamente, nuevas leyes que van a servir de manera universal a toda la sociedad. Eso por una parte. Lo otro, jóvenes. Esperen allí que el ratón está diciendo, cómprame uno.
Bueno, aquí están los pasos del método científico, jóvenes. Allí está lo que ustedes deben hacer, porque todo lo vamos a hacer, aunque no estamos directamente en una investigación tan profunda. Usted, el primer paso, todos tenemos que observar. En esa observación, ¿verdad? De todo, yo tengo que observar. Primero, la comunicación no verbal, eso es lo primero. En la segunda, observar todo lo que nos dice en ese contenido lingüístico. Por eso yo le mando a leer siempre al doctor, ¿verdad? Eri Verne. Cuando puedan, lean ese libro, Eri Verne. ¿Qué dice usted después de decir hola? ¿Qué dice usted después de decir hola? Porque él dice simplemente que en las primeras palabras, en ese primer contenido discursivo que usted expresa, allí están la primera información que usted necesita escuchar. Así de corto. Entonces, ya va que por aquí me está pidiendo Soto entrada. Entonces, en ese contenido discursivo, las primeras palabras, los primeros comentarios que hace la persona, después de saludar, que llega a un consultorio a una parte, ese primer contenido discursivo allí hay un mensaje, una intención, un contenido discursivo que yo debo apropiarme, que debo escuchar. Lo otro es plantear preguntas, jóvenes. Nosotros tenemos que replantear las preguntas, generar preguntas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos, otra cosa que yo les recomiendo aquí, aplicar eso que hacía Sigmund Freud. ¿Qué hacía Sigmund Freud? Sí, Sigmund Freud trabajó mucho con la libre asociación, es decir, dejar que las personas hablaran. ¿De qué quiere hablar usted hoy? Ah, bueno, yo quiero hablar del frío que está haciendo aquí en la zona sur. Ah, bueno, pero ¿por qué le afecta algo el frío? Ah, es decir, comience usted diciéndole a la persona de qué quiere hablar usted hoy. Y después que él le diga, la persona sola va a ir hablando. Y claro, usted no le puede interrumpir, que era el secreto de Sigmund Freud. Él no interrumpía, él nunca. Él duraba hasta 1 o 2 horas escuchando. Y la gente por asociación, ¿verdad? Libre, iba hablando. Y él, por supuesto, allí es donde está toda esa parte interesante. Lo otro es que plantear preguntas, como decía Sócrates, el método socrático. Estos hombres eran demasiado divinos. Él usaba el método dialéctico, pero el arte de hacer preguntas. Sócrates decía, imagínense ustedes, él decía, ¿será que las personas de verdad tienen alguna significación de lo que están diciendo? ¿O hablan por hablar? Ustedes saben que la mayoría de las personas hablan por hablar, de verdad que sí, sin sentido de las palabras. Jóvenes, y las palabras tienen un sentido, aunque ustedes no lo crean. Entonces, escuchemos con atención. Y cuando, oigan aquí, que me interesa, cuando ustedes digan que van a plantear preguntas, hagan las preguntas y replanteen. Pero aquí, otra parte importante también que ustedes deben hacer allí, es decir, permítame que lo interrumpa. Déjeme ver si estoy comprendiendo bien. Usted me está diciendo, y en las palabras tal cual, como lo está diciendo la persona, usted se lo repite. ¿Por qué? Es la única manera para comprobar, jóvenes, que ustedes están siguiendo el hilo discursivo de la persona y, lógicamente, que él vea o que observe lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros interrumpimos es para echar al aire y opinar. No opine nada. Usted va a plantear, a repreguntar. Y entonces, si le queda alguna duda, que generalmente nos queda, entonces por favor, permíteme ver si te estoy entendiendo bien. Y en palabras propias a las que dijo el señor o la señora, usted se lo repite tal cual. Lo otro es, jóvenes, hacer preguntas poderosas. Ponga a trabajar esa mente. Haga allí preguntas poderosas. Y la única manera de hacer preguntas poderosas, jóvenes, es cuando nosotros estamos realmente prestando atención en esa escucha activa, en mente en blanco. Si no tenemos escucha activa en mente en blanco, que nos digan lo que nos digan y se nos va a pasar lo más importante, ese proceso de observación, de escuchar en mente en blanco para poder escuchar. Lo otro, siempre vamos a generar una hipótesis. Jóvenes, todo parte después que observamos, que hacemos preguntas. Después de eso, nadie imagina que uno de los problemas es que uno genera primero las preguntas. No, primero vamos en mente en blanco, jóvenes. No puede ir ya con juicio previo. Vaya en mente en blanco a observar, a preguntar. ¿Qué va a preguntar, jóvenes? Pregunte lo que le están diciendo en esa conversación, en ese intercambio de ideas.
Después que usted ya ha tenido el primer encuentro con esa persona, ¿verdad? Entonces sí, usted va a generar, no una pregunta, genere todas las que quiera, genere hipótesis, pregúntese, ¿será por esto? ¿Será por aquello? Debe allí establecer la causa de relación, causa y efecto. ¿Será por esto? Todo tiene una causa y tiene una consecuencia y usted lo va buscando. Y generalmente, sin miedo a equivocarme, nuestras causas vienen de atrás, es decir, de la estructura de la experiencia vivida con papá y mamá. En esos primeros años siempre hay algo, que hay un quiebre allí, un ruido, ¿verdad? Una brecha. Encuentre la brecha para poder fluir como el pececito y poder entrar al quiebre. Si no lo consigue, que uno le llama problema, requerimiento, necesidad, insatisfacción, satisfacción. Recuerde siempre también, jóvenes, lo que decía Gun, a mí me encanta Gun también, en la emocionalidad. Siempre hay lo agradable y lo desagradable. En lo desagradable es donde está la brecha, en lo desagradable. O sea observador sin intimidar. Observe, cuando usted le hace la pregunta, observe los cambios. Cuando estamos mal emocionalmente y lo ocultamos, siempre va a haber, ¿verdad, Eduardo? Siempre va a haber, Eduardo, un espacio allí, un espacio que le va a permitir entrar en esa brecha, ¿ok? Lo otro, conducir el experimento. Bueno, nosotros somos los terapeutas, tenemos que implementar un modelo que se acerque más a la realidad, tenemos que ser muy... Miren, hay muchos modelos, como dice Carl Jung, hay muchos modelos, muchas pruebas psicológicas, pero ¿de qué vale eso? La mejor prueba es la que usted tenga como ser humano, ese acercamiento, esa relación bonita con esa persona, con esa empatía, en ese diálogo, en esa, que digo yo, en esa comunicación dialéctica, en ese encuentro de empatía que usted ha creado, que es importante, en ese ganarse la confianza de esa persona, le va a permitir a usted aplicar cualquier situación desde una pirámide de Abraham Maslow. Me gusta mucho, la compré, Cristian, ¿oíste? Yo ahorita lo estoy usando bastante. La pirámide de Abraham Maslow, allí puede usted arrancar, ¿verdad? Para ver cuáles son las necesidades básicas, las de seguridad, hasta la autorrealización. Puede aplicar un modelo terapéutico que usted quiera, el conductual, el cognitivista, el humanista, la teoría que usted desee, siempre y cuando, por supuesto, se adapte al requerimiento de la persona. Y lo otro es, la última situación, usted va a hacer siempre un diagnóstico inicial y un diagnóstico final. En ese diagnóstico, yo le estoy explicando lo que van a hacer en este ejercicio que viene 14 y 15. Todo esto lo tienen que cubrir para que sepan. En esa la aplicabilidad, ¿verdad? En esas conclusiones yo debo tener un diagnóstico inicial y un diagnóstico final. Un diagnóstico inicial y un diagnóstico final. Y otra cosa que les voy a decir para que se preparen, yo evalúo de último. Generalmente nombro 2 personas de las que yo creo que son analíticas al 2000% y ellas son las que van a colocar la nota. Entonces, después yo digo si estoy de acuerdo o no. Entonces, nosotros en ese buscar las conclusiones, nosotros tenemos un diagnóstico inicial y un diagnóstico final. En ese diagnóstico final vamos a hacer, ¿verdad? Un plan terapéutico de qué es lo que vamos a aplicar allí. O sea, en la primera sesión, segunda, tercera, cuarta y quinta, después que saquemos el diagnóstico. ¿Cómo vamos a abordar esa situación? ¿Verdad? ¿Con qué terapia? Es decir, con la terapia de la respiración, la terapia de la risoterapia, la terapia qué sé yo, de la que usted quiera, pero tiene que tener un plan de acción. Un plan de acción. Y al final, por supuesto, reporta los resultados. ¿Y cuáles serán allí los resultados? Esos resultados tienen que ver, jóvenes, con lo que logramos cambiar en nuestro paciente. Porque recuerden, nosotros tenemos una persona con una disociación, con alguna alteración o alguna disfuncionalidad en su forma de pensar, de sentir, de actuar o de socializar. Y lógicamente también les indico allí que tienen que hacer la profundización de la estructura de la experiencia vivida. Debemos revisar esa estructura de la experiencia vivida. ¿Alguna pregunta sobre eso, jóvenes? Jóvenes. ¿Eh? Hey, ¿todo clarito o muy oscuro? Todo Clarito, claro, todo.
Ay, gracias a Dios, Dios mío, mis alumnos sí son inteligentes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, jóvenes, entonces yo para ir cerrando mi intervención, lógicamente, porque son, vamos a ver, las 4:07. Entonces, aquí les presento, por supuesto, estas clases ya están grabadas y por eso es que no repito tanto. Los tipos de investigación, además que viene Belén, que yo sé que se va a votar. Los tipos de investigación, jóvenes, miren, nosotros para investigar tenemos que tener presente los criterios de cómo debemos investigar. En eso están los niveles, los diseños y el propósito. Para empezar, cada investigación tiene un propósito, jóvenes. Un propósito, es decir, un fin. Y siempre lo estará apuntalándolo el objetivo general. Siempre en una investigación van a haber un objetivo general. Pueden haber más, pero jóvenes, uno no puede con uno y no puede con tres. Entonces, siempre establezca un objetivo general, que es lo que usted quiere lograr al final de una investigación. ¿Qué quiero lograr yo al final de esta investigación? Y eso lo dice el objetivo general. Después, por supuesto, del general se desprenden los objetivos específicos. Esos objetivos específicos sí pueden ser 3, 4, 5, lo que usted quiera. Yo, desde mi experiencia, pienso que máximo 4 es más que es suficiente, ¿verdad? Siempre los objetivos estarán relacionados o asociados con un verbo, ¿verdad? Un verbo que le va a indicar qué es lo que va a hacer. Lo otro, cada investigación tiene un nivel que puede ser exploratoria, analítica, proyectiva, descriptiva, explicativa, evaluativa, comparativa, predictiva, e interpretativa, como lo pueden observar aquí en la pantalla, ¿verdad? Desde un nivel explorativo, analítico, proyectivo, descriptivo. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos con el nivel de investigación descriptivo, ¿verdad? La investigación descriptiva, explicativa, evaluativa, comparativa. Generalmente hacemos mucho investigación comparativa o interpretativa. Bueno, también podemos utilizar un diseño, podemos utilizar, que generalmente lo usamos, el de campo, ¿verdad? Usamos el diseño de campo, ¿verdad? Ya sea a través del paradigma cuantitativo o cualitativo, es decir, un paradigma es un modelo, un enfoque, ¿verdad? Una visión. Entonces, desde una investigación con un diseño de campo, que puede ser de campo, cuantitativo, cualitativo, experimental, también usamos, yo por lo menos utilizo, a mí no me gustan las investigaciones, ahorita como estoy escribiendo artículos, yo me estoy yendo con una investigación descriptiva y con diseño documental. Me parece más práctico, no aplico instrumentos, sino simplemente documental. Hago la interpretación de la teoría, simplemente. Entonces, con un diseño documental es muy interesante, ¿sabe? Porque usted igual tiene que analizar, tiene que hacer una triangulación allí de esa información. Y el propósito, por supuesto, tiene que estar orientada con el objetivo, que puede ser pura, ¿verdad? Cuando son experimentos, o básica, que es lo que generalmente uno hace, ¿verdad? Como una investigación descriptiva, explicativa y toda la que ya le dije. Bueno, jóvenes, como todavía nos falta, ¿verdad? Todavía nos queda una hora, entonces le doy paso, por supuesto, a nuestra estimada y muy apreciada Belén para que inicie su clase. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro de lo que yo dije? ¿Está claro, clarito, oscuro, oscurito? Cuénteme. Yo tenía una inquietud, doctora. No es tanto de lo que usted dijo en esta clase, sino uniendo con las anteriores clases. Tenemos el aporte de Pavlov, de Piaget, pero Pavlov era un médico, ¿no es cierto? Entonces estaba en ciencias de la salud, pero da el aporte en psicología con el condicionamiento clásico. Igual Piaget, no siendo psicólogo, da el aporte cómo aprenden los niños, las etapas del desarrollo. Entonces, ¿cómo pondríamos esas investigaciones? Son en psicología, ¿no es cierto? Son aportes en las ciencias sociales. Claro. Primero que Piaget era genetista, ¿verdad? Todo lo que le debemos, a lo que entendemos por herencia, por código, lo que podemos adquirir, ¿verdad? Familiarmente en la genética, él trabajaba con toda esa parte genética, lógicamente. Piaget trabajó con todos los procesos de acomodación y asimilación de la información. Es que los grandes aportes no tienen que venir específicamente de psiquiatras o psicólogos. Todo lo que estén en el enfoque humanista, en las ciencias sociales, por supuesto, van a crear teorías que han dado muchos y muy buenos resultados. Cito el ejemplo, Jean Piaget. ¿Quién no se ha leído la teoría de Jean Piaget? Todos
Todos le hemos tenido que leer. ¿Por qué? Porque Jean Piaget habla de la herencia, ¿verdad? De la genética, habla también de la teoría de los procesos cognitivos, de las etapas del desarrollo evolutivo, ¿verdad? De lo que tiene que ver con qué hacemos cuando estamos de 0 a 2 años, la siguiente etapa, la preoperatoria, la operatoria y la. Entonces, lógicamente, él ha hecho un gran. El otro, Pavlov, ¿verdad? Que por supuesto fue premio Nobel, Pablo. Pablo fue premio Nobel, ¿por qué? Porque él trabajaba justamente con todo lo que tiene que ver con los alimentos, la alimentación, esas teorías, y él descubrió grandes avances para la medicina, pero también descubrió, ¿verdad?, esos experimentos que él hacía, todos esos experimentos. ¿Cuál fue el experimento que hizo Pablo? A ver. Del perro. ¿Ah? El clásico del perrito, que lo hacía salivar con la campana. Porque ellos trabajaban, pero es que más allá de allí, él lo que hizo fue la teoría que todos lo hicieron, porque ellos eran conductistas, acuérdense que ellos eran teoría conductista, y allí había un estímulo y una respuesta. Cuando él le mostraba la comida al perrito, ¿verdad? El perrito ya salivaba. Él hizo que salivara, pero después, sin mostrarle el alimento, como ya le había condicionado, él le condicionó una conducta aprendida, ya el perrito, sin necesidad de ver el alimento, solo no era con la campana, ya no me acuerdo, esos hace años que ya no me acuerdo de él, él justamente, el perrito emitía la conducta en ese reforzamiento, justamente, porque ellos trabajan es con el reforzamiento, llámese negativo o positivo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, por supuesto, hizo grandes aportes de la teoría, sobre todo de la alimentación y algo allí, él fue premio Nobel y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran conductistas, todos ellos, menos Piaget, por supuesto, porque Piaget es de la teoría cognitivista, lógicamente, y tiene que ver con todo lo que es el procesamiento de la información, que son dos cosas totalmente diferentes, porque para Piaget, él decía que cómo asimilábamos nosotros y cómo acomodábamos la información, es decir, la nueva información, cómo procesábamos toda esa información. ¿Listo? Diana Sánchez, si te nombré, no la voy a nombrar. A todos los nombré, por supuesto que sí. Me falta una sola chica, Ramírez Lema, Caterín, ¿está allí? ¿Caterín? ¿Está o no está, Soto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Parece que sí estaba, profe, pero ya no contesté. Ella debe venir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes, además de que tienen que aprenderse algunas teorías, ¿verdad? Llámese la teoría conductista, cognitivista, la teoría constructivista, porque también, ¿qué pasó, men? Que ellos, los que eran conductistas, cognitivistas, terminaron siendo los neoconstructivistas. Ellos fueron generando, es decir, se dieron cuenta, muchos se fueron separando, ¿verdad? Y fueron construyéndose todo lo que tiene que ver con el constructivismo, que allí entra, por supuesto, entran muchos como Jean Piaget otra vez y todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue reacomodarse, ¿no? Ya la teoría conductista ya no dio resultados, porque el problema de la teoría conductista es que trabaja bajo un modelo, el modelo estímulo-respuesta, y la respuesta es condicionada, reforzada, es decir, está allí algunos elementos que van a reforzar positiva o negativamente la nueva conducta, eso es lo que busca el conductismo. Y lógicamente, como el conductismo vino a darnos a nosotros los modelos curriculares, todos estaban basados con la teoría conductista, todas las teorías que se generaron eran conductistas hasta el año 1950 prácticamente. Imagínense usted el tiempo que duró esa teoría. Y así es como hemos aprendido, reforzándonos, ¿verdad? Ese aprendizaje cuando estamos bien o cuando estamos mal. Y por eso es que después que vinieron las nuevas teorías, como la teoría cognitivista, constructivista, la teoría social, la teoría, hay como miles, la teoría tecnológica, la teoría sociocrítica, la humanista y todas las que ya conocemos. ¿Listo? ¿Listo, Elizabeth? Disculpe, doctora, la última inquietud, no más. El refuerzo positivo, supóngase, cuando le presentaban la comida al perrito y sonaba la campana, entonces le asoció. La campana, era la campana, ajá. Y el refuerzo negativo, no me acuerdo.
el refuerzo negativo que decía. ¿Qué es el refuerzo negativo? El refuerzo negativo es que si el perrito, una vez que le sonara la campana, no lo hacía, recibía un castigo. ¿Y cuál era el castigo? Electricidad, qué sé yo, lo dejaban sin comer 3 días, 4 días. El refuerzo negativo siempre va a estar relacionado a algo que te va a reforzar la conducta, positiva o negativamente. En el caso, ¿verdad?, que estamos hablando del reforzamiento. Pero como tú me hablas del reforzamiento negativo, generalmente ellos trabajan mucho con castigos, castigos de electricidad. Eso es lo que ellos hacían, electricidad, cuestiones así. Ese es el refuerzo. En el ser humano, ¿cómo los hacen a nosotros? A nosotros también, ¿no? Ustedes, aunque no lo crean, nosotros seguimos todavía jóvenes con el reforzamiento, con el modelo conductista. Hemos avanzado en esta sociedad del siglo XXI, pero nuestra sociedad, de una u otra manera, tiene un reforzamiento en esos aprendizajes. ¿Por qué? Fíjense, cuando ustedes sacan 10 sobre 10, ¿qué cree usted que le está haciendo el profesor? Que lo felicita y todo eso, le está haciendo un reforzamiento, le refuerza para que usted siga siendo mejor estudiante. Cuando usted sale mal, ¿qué le hace el profesor? Cuando usted no estudia, le clava un 5, ¿cierto? Ella allí lo está reforzando negativamente sin querer queriendo. Entonces, el reforzamiento siempre va a existir, igual cuando nosotros somos padres. ¿Qué hacemos nosotros los padres? Cuando nuestros hijos sacan muy buena nota, ¿verdad? Le damos la mesada, lo llevamos, le permitimos que haga las travesuras, que no duermen toda la noche, que haga pijamadas, qué sé yo. Lo lleva de viaje, le compra algo, siempre hay un reforzamiento. Lo hay, queramos o no, hay un reforzamiento, ya sea positivo o negativamente. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Ok. Me ha despejado de bastante. Sí, qué bueno. Para eso estamos. Entonces, bueno, fíjense. Belén, ¿estás lista? Sí, profe. Ok, la pantalla es tuya. Ya. Ahí lo están viendo. Sí. Listo. Espera que me ponga aquí. Eso. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. El tema que me toca exponer es sobre la psicología experimental. Vamos a ver, ¿qué es la psicología experimental? Cabe recalcar que ya la profe ya nos dio un breve resumen. Vamos a explicarlo. Bueno, la psicología experimental trata de la corriente que se define como un método de experimentos con una forma de estudio más idónea sobre el comportamiento humano. Los experimentos aquí se los analiza mediante métodos experimentales que consisten en la observación, en la manipulación y el registro de variables dependientes e independientes que influyen sobre el aspecto del estudio. Un poco de historia. Inició aquí Gustav Theodor Fencher, fue uno de los pioneros en el uso de lo experimental, al intentar probar la relación entre magnitudes físicas y sensoriales en 1860. Sin embargo, fue en 1879 cuando Wilhelm Wundt, considerado uno de los fundadores de esta corriente, creó el primer laboratorio de psicología experimental. Dentro de esto, tenemos aquí, bueno, más bien dentro de la historia hay los experimentos. Hablamos en tiempos de décadas, de hace mucho tiempo, entonces donde en un momento de la historia, desgraciadamente, los experimentos científicos no tenían en cuenta las secuelas que se podían causar en este tipo, y solamente se buscaba conseguir el objetivo, pasando por alto los principios morales y éticos, con el fin de conseguir el objetivo, como mencionaba. Dentro de esto se realizó un experimento denominado el experimento Monster. Hasta el nombre fue como escalofriante por lo que habían realizado. Aquí inició Wendell Johnson y su ayudante Mary Tudor, que era un estudiante de posgrado. Ellos tenían un plan, más bien una terapia, donde querían ayudar a los niños tartamudos, o querían con sus teorías relacionarlo a esto. Resulta que aquí eligieron a 22 niños de un orfanato, entre niños comprendidos de la edad entre 5 y 15 años, entre niños que no presentaban tartamudez y los niños normales, por así llamarlos. Los unieron en 2 grupos, el grupo donde estaban todos los niños que hablaban perfectamente y el otro grupo que presentaba estas anomalías con el habla.
Resulta que el experimento trataba de felicitar a los niños tartamudos en cada avance que ellos hacían. Les iban diciendo que todo iba a estar bien, que es un avance, que todo está mejorando, que todo se puede superar. Al contrario de los niños que no presentaban ningún tipo de problema, ellos en cambio los comenzaron a frustrar, hablándoles ya groseramente o utilizando un vocabulario ya más adulto. Esto se encargaba más bien de realizarlo el ayudante, Mari Tudor. Ellos trataban de con sus teorías, mejorar el habla, como indico, de los niños. Bien, estos castigos que se les comenzaron a hacer a los niños presentaron ya bastantes consecuencias. Una de las terapias más bien las secuelas que dejaba esto, es que en niños que ni siquiera tenían tartamudez comenzaron a presentar este tipo de anomalías. Prácticamente a los niños que habían recibido los castigos verbales y psicológicos lograron quebrar con la autoestima de los chicos. Bien, mientras tanto esto ya iba finalizando todo este experimento. Iba finalizando y Wendell se dispone ya a redactar las conclusiones y todo lo que había realizado en el experimento. Les cuenta a sus compañeros lo que había realizado. Los compañeros lo tacharon como que había sido un experimento que nunca debió haberse hecho por las secuelas que había causado en los niños sanos. Entonces, él al escuchar este tipo de comentarios de sus colegas decide no publicarlo y decide esconderlo. Después de esto, su ayudante, Mari Tudor, es el que en cambio guarda unas copias de todo lo que habían realizado y todo el experimento que habían ellos desarrollado. Aquí, a esta edad, bueno, en ese entonces ya el señor Wendell Johnson, ya muy reconocido, él había ya continuado con su carrera, centrada en una mejor dicción y la tartamudez, cuando murió a los 59 años. A pesar de lo que había hecho y de lo que ya no pudo publicar su investigación, fue recordado como un investigador de gran reputación y gran prestigio. Pero resulta que en el 2001, un periodista encuentra los documentos de Mari Tudor y lo hace público, comienza a recabar información, encuentra a varias personas actualmente ya ancianitos, los encuentra y comienzan a buscar, a indagar y a pedir una explicación de por qué ellos tuvieron que haber sufrido esto, porque en su comienzo ellos no habían sido notificados que iban a ser parte de un experimento, sino ellos pensaron que los iban a ayudar con su problema de dicción y tartamudez. Ya, en lo que continuó sus investigaciones, pidieron unas disculpas públicas a los que todavía seguían vivos y una indemnización. Yo creo que ya ese punto donde ya les hicieron más bien bastante daño a los niños, ya no había como ni dinero ni tal vez disculpa pública que pueda ayudar a todo lo que ellos sufrieron. Este es el experimento Monster. Ahora pasamos a la parte de la psicología experimental, que cuenta como procesos básicos. Que tenemos los procesos básicos como la atención. El mecanismo de atención se encuentra ligado al resto de todos nuestros procesos básicos. Dentro de esto, aquí podemos nosotros, los procesos psicológicos se dividen en dos, en los cognitivos y activadores. Aquí menciono la atención. La atención es donde nosotros guardamos información, codificamos cosas del pasado e incluso del presente y encontramos la atención selectiva. Esto nos ayuda a enfocarnos o centrarnos en un solo objetivo. También aquí la parte de los procesos psicológicos son muy indispensables para la vida. Estos permiten tomar conciencia de sí mismo y del entorno. Aquí se encuentra el origen de cualquier expresión conductual y hace posible el comportamiento de las condiciones. Listo. Tenemos aquí unas variables. Dentro de los 5 objetivos psicológicos que se ha tomado en cuenta, son los que ya hemos venido tratando, que son el estructuralismo, Gestalt, la teoría de Gestalt, conductismo, psicología cognitiva y computacionalismo. Esta parte de aquí me llamó bastante la atención, ya que todavía no hemos llegado como a este punto,
pero investigué un poco y se trata de que fue David Marr quien sugirió esta metáfora de un ordenador o de una computadora, donde indicó que la mente humana procesa la información y genera una ciencia cognitiva, que es la orientación de multidisciplinas. Entonces me pareció interesante. Aquí hay tres tipos de variables, que son las independientes, que son las que manipulan al experimentador, las variables dependientes, las que son registradas, y las variables extrañas o intervinientes, que pueden aparecer en el proceso que se estudia. Dentro de todos estos experimentos han sido, como mencioné, no se tomaba en cuenta al comienzo ningún tipo de cuidados o de cuidar la integridad de las personas que se sometían. Actualmente hay unos videos, hay otros experimentos donde ya son más llevaderos con niños, con adultos, y ya es un poco como más que conoce la persona que va a ser sometida a esto, no como antes se los hacía con el afán de solo sacar la respuesta. Les voy a presentar un video. Belén no tiene audio. Así, Belén. No tiene audio, Belén. Desde el comienzo, ¿no tiene? No. Ahí no. No. Se escucha casi nada. Nada. Les puedo pasar para que me den Bueno, público. yo no escucho nada. Cintia creo que era la persona que sabía publicar, no sé si me puedes ayudar. Ajá. Claro, envíame nomás. Ya te paso. Sí. 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 No se oye. ¿Me pueden dar reproduciendo, por favor? Ayúdenla allí con el video, por favor, jóvenes. Que se escuche. O también podemos cada uno ver en el celular. Tocar. ¿Por qué? Ahí sí, Hasta que no Ya se escucha. volvamos, seguro que vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado. Recordad que no os podéis levantar a tocar la máquina. La máquina de chuches es una prueba adaptada a nuestro contexto para ver hasta qué punto los niños resisten la tentación. Te voy a tocar. No le he tocado, ¿verdad? Es mentira. ¡No, no la ha tocado! ¡Joder! ¡Papelito! Voy a coger una chiquitita. Tessa. Tessa. Ay. A ver, ay, pobre. No puedo mirar.
profesora tiene un sentimiento de culpabilidad porque se piensa que ha roto la máquina de caramelos, que realmente la veo angustiada. El llanto tiene que estar, ¿no?, por la posible consecuencia que ella se piensa que pueda recibir. Tessa va a su bola, se le cruza un objetivo en su cabeza y va directa a él, y es lo que hemos visto que ha hecho. Claro que no se esperaba el resultado. Cristian, francamente, está mostrando una capacidad de ponerse en el lugar del otro. Sí. Profe, ¿te vas a enfadar con ella? ¿Te ha dicho? Nada. ¿Qué vamos a hacer? ¡Comerlo! ¡Comerlo! ¡Es tu culpa! Mira, me encantan. Mira cómo no. Sí que soy tu amiga, pero has tirado eso. ¡Que siga la fiesta! ¡Deja que todo esto! ¡Vale! ¡Que siga la fiesta! ¿Quieres que recojáis todo? ¡No! ¡Tengo una rosa! ¡Que siga la fiesta! Es el típico desastre que ella se siente responsable, que ella no tiene solución. Ahora no una fiesta. Ahora fiesta no. Chicos, esconderos, que vienen ya. Esconderos aquí. Venid. Esconderos todos aquí. Todos. Aquí, venga. Venga. Aquí todos. Hola. Tessa. Ha sido Tessa. Mira, Eric. Eric. Ha sido Tessa. Tío. Estamos aquí, que estábamos de escondidas. ¿Qué pasa, Tessa? ¿Qué ha pasado, Tessa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Que me ha pegado en eco. No. ¿Qué te ha pegado quién? ¿Por eso lloras? A mí me sorprende mucho esa pequeña mentira que le echa a Sergio para desviar la atención y lo que le pueda decir Sergio sobre la máquina de caramelos. ¿Por qué llora? ¿Por qué? Se asusta de tirar la máquina cuando estamos sentados y está. Se ha asustado todo. Porque se han caído los caramelos. ¿Lloras por eso? Bueno, no te preocupes. Pone un gesto clarísimo. Yo diría que se puede interpretar muy fácilmente como me han pillado o esta es la verdad. Hasta ahora no lo había dicho. No sé muy bien cómo se puede expresar ese gesto que yo creo que es súper significativo. ¿Sabéis cuál ha sido el problema? Que es que yo creo que la máquina estaba rota. Sí, yo la estaba mirando y lo que pasa es que estaba rota. No te preocupes. Yo no quería que me vinieras cuando se me cayeron los caramelos. Yo estaba soltando todos los caramelos. ¿Cuántos caramelos se han caído? 39, 43, 94. Fiesta. 139, 44, 139. ¡Era una piscina de bolas de caramelos! En cero.
Gracias por ayudarme a reproducir el video. Sí, como les mencionaba aquí en esta parte, ya los experimentos que realizan es como tomando en cuenta ya las personas que se va a realizar, como lo hicieron con estos niños, ya toman como cosas más triviales, cosas en las que ellos ni siquiera se dan cuenta que están formando parte de un experimento. Ahora ya los experimentos ya tratan más bien de observar como lo hacen ellos, los expertos, ¿no? Desde la otra parte de la pantalla, de observar, sacar sus conclusiones de por qué hacen esto los niños y manipulan ya todo este tipo de información, ya con el objetivo de realizar igual el estudio, pero que ya no sea tan caótico como lo fue en sus inicios. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, Belén, excelente. Entonces, fíjate, una cosa que interesante, ya va. Tú hablaste allí de algo muy importante, que es, que nadie lo preguntó tampoco, que es la administración o manipulación de variables. Las variables dentro de un estudio, siempre va a haber una variable, ¿verdad? Que nosotros queremos conocer, estudiar, experimentar, observar. Pero, ¿qué es una variable en sí? ¿Quién me responde eso? ¿Qué será una variable? Que no sea, por supuesto, Belén. ¿Qué será una variable, jóvenes? El resultado de cualquier experimento. El resultado de cualquier experimento. Siempre un experimento va a dar un resultado. Un resultado que se quiere tener, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, en el que hicieran los niños, puede ser distinto el de las... no sabían quién era el que iba a reaccionar mal o el que iba a buscar un culpable o así. Exacto. Entonces, fíjense, en palabra concreta, entonces, una variable es una dimensión que nosotros queremos medir, una dimensión, una característica, un aspecto que nosotros queremos medir dentro de una investigación. Fíjense lo siguiente, vamos a ver. Bueno, primero, Belén, te felicito porque usaste predecir. Oye, qué chica tan inteligente. Gracias. Necesito que me enseñes. Ajá, buenísimo. Lo otro es que tú hablaste allí de ese experimento que hizo Johnson. Es que los Johnson son atrevidos, ¿no? Porque los Johnson, ustedes saben que Master y Johnson hicieron también unos experimentos con muchas personas en sexualidad. Ellos inclusive trabajaron con mucha gente para ver, ahí estaban haciendo la terapia para demostrar allí lo que era el ejercicio sexual. Entonces Johnson, bueno, trabajó con estos niños que era, lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Es que ellos eran un grupo, fíjense, él hizo un experimento allí con un grupo de control y otro no. Con uno los controló, que eran los chicos que eran, vamos a llamarlos, sin problemas sin problemas, y el otro tenían problemas eran tartamudos, ¿no era? Lo que tú estabas explicando. Sí. Ajá, pero fíjate, esa situación de Johnson y Tudor, el problema de ellos es que, o sea, sometieron a esos niños a esos experimentos y en ningún momento pidieron la autorización ni explicaron las consecuencias. Entonces, fíjense, si ustedes se ponen a ver allí, más allá de todo, hubo una causa de relación, ¿cierto? Causa y efecto. ¿Por qué? Porque ellos sometieron a unos niños y no solo que los sometieron, sino que le crearon ese patrón que no lo tenían. Y al crear un nuevo aprendizaje, eso fue lo que hicieron, crear un nuevo aprendizaje, hubo un cambio de conducta. Y cuando hay un cambio de conducta, porque ese es el aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? Un cambio de comportamiento. Pero no solamente que es un cambio de comportamiento, el aprendizaje es un cambio de conducta o de comportamiento siempre y cuando se mantenga en el tiempo, que sea observable, que sea duradera. Entonces, en estos niños hubo aprendizaje, un aprendizaje que quizás no lo tenían ellos y lógico que no lo querían aceptar. Entonces, imagínense ustedes, años después, este periodista descubre esa situación y, por supuesto, se demanda el caso, ¿verdad? Porque estos niños fueron sometidos a lo mejor a tantas cosas que el problema de los experimentos, jóvenes, que no lo creemos o no, cuando se hacen los grandes experimentos, muchos somos afectados. Incluso dicen que este COVID ha generado y sigue generando muerte, pero también hay muchos experimentos que los desconocemos y que se han hecho y que nos han perjudicado a nosotros como sociedad. Entonces, bueno, pero volviendo al caso de Johnson y Tudor, el problema de ellos es que nunca dijeron cuál era el cambio de conducta que iba a tener un
Profe, acotando a esto, Wendell Johnson, de hecho, quiere hacer este experimento fue porque a él un profesor en su niñez le dice que está con inicios de tartamudez. Entonces, él con la persuasión del profesor y solo con esa teoría, el niño como él, más bien en su época de niño, comienza como que a frustrarse él. Y cuando ya comienza a ser grande, él quiere como que encontrar una solución. Pero en cambio hace esta solución en base a, con niños que ni siquiera sus padres iban a saber a lo que iban a ser sometidos. Es raro porque los experimentos, ¿verdad? Los experimentos, para hacer experimentos tiene que haber un consentimiento. Bueno, pero más allá de eso, jóvenes, explíquenme algo. ¿Qué aprendieron hoy? Que no sea, por supuesto, Belén. ¿Qué aprendieron hoy de todos los temas que trató Belén y que traté yo? ¿Qué aprendieron hoy? Aprendimos sobre la investigación aplicada a la psicología. ¿Aprendieron? Profe, bueno, yo de lo que explicó usted, la importancia de la investigación en el área de la psicología es una de las herramientas primordiales para desarrollar cualquier tipo de investigación y poder saber los resultados que necesitamos para poder basarnos a ello y buscar una solución. En cuanto a la exposición de Belén, pues de la psicología experimental, basándonos simplemente en los dos experimentos, tanto en el primero que explico y en el video, pues si no está bien diseñado, si no está bien realizado un experimento, puede tener consecuencias graves. Tal vez en esa época lo hicieron de manera empírica y pues ahora en el video, como lo representaba Belén, ya con técnicas adecuadas para este tipo de experimentos sin causar daños nocivos para los niños en este caso. Eso fue. Qué bueno, y es lo que yo le decía a Elizabeth. Generalmente el modelo conductista trabaja bajo dos condiciones: estímulo-respuesta. Un factor externo, cualquier factor externo es un estímulo que causa, por supuesto, un impacto para modificar. O sea, el conductista es así, estímulo-respuesta. Yo, bajo un estímulo, debo generar una respuesta, simplemente. Una respuesta no condicionada, un estímulo, una respuesta no condicionada. Pero cuando yo hago los experimentos, entonces busco una variable, busco un constructo, una dimensión, un aspecto que yo quiera modificar y cambio la conducta. Es decir, cambio ese aprendizaje, lo hago a través de ese aprendizaje para cambiar la conducta, ya sea con un reforzamiento positivo o un reforzamiento negativo. En ese elemento que yo introduzco allí para reforzar la conducta, eso es, lo voy a hacer de manera positiva o de manera negativa. Y eso me va a generar, por supuesto, una nueva conducta, es decir, una conducta aprendida, que es lo que pasó con estos niños, ¿verdad? Y también, por supuesto, con los niños que presentó Belén en el video, lógicamente, del doctor Wendell Johnson y Tudor. Entonces, eso genera, por supuesto, genera un cambio de conducta. Todos jóvenes, recuerden que nosotros aprendemos por observación. Ya está demostrado que el aprendizaje vicario, ese aprendizaje vicario de modelamiento de la conducta, nosotros lógicamente cambiamos la conducta si vemos a otras personas, es decir, por modelamiento. Y por eso es que uno debe ser muy cuidadoso en todo, cuidadoso, impecable con las palabras y sobre todo cuando tenemos niños, que los niños uno dice, no, pero es que esos niños no piensan, esos niños no saben, un niño de 3 años, mire, ahorita los niños de 3 años, no es que tienen la madurez, por supuesto, no tienen la madurez cognitiva, porque ya lo explicó Jean Piaget, pero sí, como esta es una nueva generación, que están estimulados por lo que dijo Belén, que me gustó muchísimo, que es la teoría computacional. Estamos en la era digital y toda la tecnología de una u otra manera ha impactado favorable o desfavorablemente en ese aprendizaje que tienen los niños. Y los niños aprenden muy rápido con el teléfono. Ustedes no han visto que los niños ahorita con el teléfono inteligente, con la tablet, con la computadora, ¿verdad? Por supuesto. Y también, lógicamente, hay reforzamiento. Esos videojuegos, los niños les encantan los videojuegos. ¿Por qué? Porque los entretiene, pero también los hace ser más rápidos. Y por eso es que debemos ser cuidadosos con nuestros niños. Nuestros niños no son los niños cuando yo estudié.
O sea que no había ni tecnología, creo que ni había televisor, con eso le digo todo. Entonces, porque parece que esta tecnología ha generado muchos impactos, muchos cambios, y se dio, por supuesto, en el siglo XIX y XX empezó la tecnología, ¿verdad? A partir del siglo XVIII ya comenzamos a ver los progresos, ¿no? Porque hasta el XV y XVI estábamos prácticamente en la oscuridad. En el 19 y 20 empezamos, 18, 19 y 20, y ahorita más el 21, era digital total. Estamos en la era de la digital, de la comunicación y de la información. Muy bien, listo. Jóvenes, como nos quedan 9 minutos, socialicemos algo. Bueno, yo también felicito a Belén, de verdad que sí, me gustó mucho tu exposición, excelente. No sé si alguien la quiere evaluar, vamos a ver, Andrea, Juan Carlos, ¿qué dice Juan Carlos que se está moviendo por allá? Y Eduardo, evalúen a Sí, Belén. profe. Me pareció muy bien la exposición de la compañera, muy bien explicado todo, bastante buenos los ejemplos, especialmente la cuestión del video, que me pareció muy interesante, la cuestión de la ética que se tiene que tener al momento de investigar, especialmente en el área de la psicología. Yo le pondría 10 sobre 10. Qué bueno, excelente, mi profesor. Y fíjense lo siguiente, sí, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros, miren, más allá de lo que somos profesionalmente, primero somos personas, ¿saben? Debemos respetar. Allí hay algo que hay que cuidar mucho, y por eso ahorita se habla de la bioética. Debemos tener mucho cuidado, porque nosotros somos ante todo personas, y debemos ser respetuosos también con esas emociones, con esa vida, con esa experiencia, con todo lo que significa ser un ciudadano y, por supuesto, persona. Muy bien. Y, Edward, ¿qué dices tú, Edward? Que por allá estaba riéndose. ¿De qué te reías tú hoy, Edward? ¿Con quién te reías tú tanto? Nada, no estaba. Una cosa del video que nos estaba mostrando con los niños y todo. Y me pareció súper bien la exposición porque nos dejó claro todo el tema y no dejó solo correr el video y después ya finalizó, sino trató de explicar y nos dejó en claro todo el proceso que tiene una misma investigación. Y sí, yo sí le pondré un 10. Qué bueno. Excelente. Ajá. ¿Qué aprendiste tú hoy, Edward? Sobre cómo es posible manipular las variables dentro de un experimento del modelo conductista, y siempre, sí o sí, se tiene que trabajar sobre un estímulo-respuesta para poder sacar un resultado. Qué bueno, qué bueno. Y por cierto, hoy no te tocas el cabello porque tienes corte nuevo, ¿verdad? Porque él te toca mucho el cabello. Ok, entonces fíjense. Próximas exposiciones. Tema número 10. La semana que viene tenemos clases hasta el otro sábado, ¿ok? De ahí todos a celebrar los 400. ¿Cuántos años que cumple Quito? 486, ¿no es? O 56, ¿cuánto es? Ajá, bueno. Ah, los quiteños. ¿Tú no eres quiteña? Bueno, entonces fíjense. No. Tema número 10. Vamos a aprovechar estos 7 minutos para colocar los nombres aquí de las próximas exposiciones. Entonces, tema número 10. Va. Soto Jacqueline. Tú nos has puesto, ¿verdad, Jacqueline? Ah, Jacqueline. No, profe, todavía no. Soto Jacqueline con Nacimba Cintia. Tengo 2 invitadas especiales para el tema 10. No me pregunten ahorita cuál es el tema 10, búsquenlo ahí en la plataforma. Ya está, búsquenlo de una vez. Ok. Tema 11. El psicoanálisis. Ajá, el psicoanálisis. Ah, qué bueno. Entonces van a trabajar, maravilloso. Una va a trabajar, pónganse de acuerdo cada una. Una va a trabajar con Sigmund Freud y la otra va a trabajar con Carl Jung, que es vamos a trabajar las teorías del psicoanálisis. Una de las, cada una expone un autor, ¿ok? Lo más que comprende de ese autor. Eso van a Nacimba Cintia y Soto Jacqueline. En la tema 11 vamos a trabajar, ¿cuál es el tema 11? Si no mal recuerdo, allí en las teorías de la adolescencia, si no me recuerdo. Sí, ¿verdad? Allí va, vamos a ver. Soria, tú nos has puesto, ¿verdad, Soria? No sé, no tengo aquí a la mano los que pusieron. Soria. No, profe, todavía uno. No, entonces tú vas Soria. Ok, Soria. Doctora. Soria, ya un momentico. Soria Joana con Pozo. Pozo Elena tampoco has puesto, ¿verdad que no? No todavía, profe. Ok, bueno, entonces Pozo y Pozo. Pienso que están divinamente para esa clase. Ok. Y para el tema 12 va mi estimado Edward, que es, allí, si no me equivoco, es la psicología organizacional. ¿Sí? Ok. No, profe, yo expongo esa. ¿Ah? Yo expongo psicología organizacional. Ah, tú eres de psicología organizacional y tú saliste demasiado bien con esa psicología organizacional.
No, usted va con quédese allí. Ajá, y tema 12 va Edward con Elizabeth. Elizabeth, en ese tema 12. Ok, en el tema 13, jóvenes, me quedan 2 candidatos, que sería, ¿quién me falta allí por exponer? ¿Mm? Mena, profe, a mí no me nombra. Mena, entonces pongamos a Mena. ¿Quién más? Mena Mariux. Ajá, ajá. Y Vaca, Secaira Vaca. Y Secaira Vaca. Si no expone, bueno, ella tendrá que mandar un video grabado, porque ella no sé, yo creo que ella tiene problemas con la internet. Bueno, listo. Y para la semana 14 y 15, ya lo dije, 7 primero, 7 después. ¿Les parece? Me dijo el tema número 10. Tú vas con el tema número 10 la semana que viene. Doctora, buenas tardes. Tengo las sílabos del número 10, profe. Tengo la 9 y luego ya la 11. ¿Cómo? En el sílabo lo estoy revisando. Y, pero tú tienes en el EVA, métete en el aula. O sea, busca la semana 10 allí. ¿Se ve? ¿Está visible? Está visible, la semana 10 está visible. Son las teorías del psicoanálisis. Es Sigmund Freud y Carl Jung. 2 autores que vamos a trabajar. Ya, profe, me estaba basando al sílabo y eso está en el número 11, pero ya, sí está. Ah, sí. Está en el 10. Doctora, buenas tardes. Yo tampoco he realizado ninguna exposición. ¿Quién es ella? Diana Sánchez. Sánchez, ok, entonces fíjate, vamos a hacer una cosa. Saco a Jacqueline del 10 y te meto a ti, Sánchez Diana. ¿En el 10? Sí, en el de la próxima semana. ¿Con quién? Nacimba Cintia con Diana Sánchez. Y Soto Jacqueline la voy a colocar allí con Elizabeth y Eduardo, pues, para que no diga que no complazco al público. Entonces, repito, Nacimba Cintia, ¿está allí? Sí, profe. Ajá. Cintia y Soto, saliste muy bien, por cierto. Nacimba Cintia y Diana Sánchez van las 2 para el próximo tema. Está allí en el aula virtual, ¿verdad? Ya lo ven, lo visualizan. Ok, pónganse de acuerdo ustedes 2 para que se luzcan. En el tema 11 va entonces Soria Joana y Pozo Elena. ¿Listo? ¿Ah, jóvenes? Está Soria, está Pozo. Y en el tema 12 va Elizabeth, Eduardo y Soto. Pónganse de acuerdo para que no repitan. Elizabeth, Eduardo y Soto. ¿Listo? Y en el tema 13 va Mena Mariuxe y Secaira Vaca. Pero fíjense, como Secaira, no sé qué le pasa a ella. ¿Hay alguien que faltaría por exponer o no? Estamos listos, ya creo, ¿verdad que sí? Entonces, como este es un tema muy importante, el 13, no quiero dejar a Mena sola allí. Voy a nombrar entonces uno de mis candidatos, que va a ser Pérez Juan Carlos. Juan Carlos, aunque yo sé que ya tú expusiste excelentemente, no importa, refuerza allí para que me ayudes, ¿sí? Ya, profe. Pero eso es para el próximo año. Esperemos que llegue el próximo año, yo solo se lo estoy dando con tiempo, ¿ok? Listo, okay. Sí, ajá. Y el tema 14-15 yo no se los digo ya el próximo año. Vayan estudiando y más nada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Quién hace el cierre entonces? Tú, Juan Carlos. ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, sobre los diferentes métodos de experimentales y diagnósticos que se dan en la psicología, así también como la ética que se tiene que aplicar al momento de hacer cada uno de estos. También lo que es el aprendizaje vicario y el aprendizaje vicario que se da bastante a los niños. Y también lo de la investigación. Entonces, jóvenes, llegó el momento de despedirnos. El tiempo sí pasa rápido con ustedes, ¿verdad? Entonces, para finalizar, recordemos lo aprendido en esta clase. ¿Qué es el método científico? Jóvenes, estos son temas importantes y como tal, vayan haciendo la ficha porque no lo pongan en duda, que seguro va, se lo estoy adelantando, en alguna de las preguntas del segundo examen, o sea, del examen final. Entonces, ¿qué es el método científico? También aprendimos hoy, ¿qué es la psicología experimental? Que ya lo hemos hablado, lo habló Belén, habló del primero y habló de Gunn, y bueno. También, ¿cuáles son los pasos, jóvenes? No se les puede olvidar cuáles son los pasos del método científico. ¿Por qué? Porque lo van a aplicar allí en su exposición para el 14 y 15. Y también, por supuesto, cuando llegue el examen final. Eso es segurito.
Entonces, ¿cuáles son los pasos del método científico? Y cuáles son los tipos de investigación psicológica. Es importante que se recuerden de eso y se aprendan una para ver cómo hacer una investigación y cómo aplicar un diseño allí. Y lógicamente llegó el momento de despedirnos, jóvenes, no sin antes desearles muchas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana y que la energía de la prosperidad y de la expansión nos acompañen siempre. Para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Qué lindo fin de semana. Igual para Gracias, ustedes. profe. Hasta luego. Igual, cuídense mucho, pórtense mal.